¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, que hoy va a ser inusual en términos de contenido, no porque no vayamos a abocarnos a la cuestión más importante de las últimas horas y de lo que va a venir, sino porque no vamos a tener interlocutores en vivo y vamos a apelar a algún material que probablemente no se haya visto, o en todo caso sí, pero reiterado en los informativos, en los programas periodísticos. No sé cuánta gente se habrá quedado hasta las 2 de la mañana, 2 y pico, 3:28 se levantó la sesión. Y con esto le estoy dando un dato que yo a esa hora estaba mirando. El cierre con Gabriela Michetti con un rostro demudado, probablemente muy cansada. Es la verdad que bastante, si bien no es que es gente que trabaja 12, 13 horas todos los días como hacen los taxistas, los senadores digo, y esto no es ser un detractor o hacer demagogia cuestionando la labor de los parlamentarios, hay un punto de saturación en una lista de 50 oradores, y este es el lado que podría utilizar Carlos Alberto Reutemann como excusa, porque había 50 que hablaron y un puñado de 15 o 20 que no lo hicieron, entre ellos Carlos Alberto Reutemann, que sí votó la permanencia, la vigencia de los tarifazos, ¿no? Pero claro, 50 oradores defendiendo posiciones preestablecidas en donde nadie va a convencer al otro de que cambie de posición. Nadie convence a otro de que cambie de posición. Parece un tanto exagerado. No obstante, la perspectiva de ver los discursos, la dinámica, cómo se iba desarrollando, permitió algunas cuestiones que afloran o emergen, ¿no? Por un lado, la distinta laya que hay entre los integrantes del Senado, desde el punto de vista de lo que es la formación política, la pertenencia a una militancia o a un trabajo, más allá de la virtud y más allá de lo que uno pueda, digamos, consensuar, estar de acuerdo o rechazar, ¿no? Pero, por ejemplo, la foto del tweet o del WhatsApp entre Rogelio Frigerio Nieto y el senador Pinedo es de un amateurismo político tan grande. Ustedes han visto, y esto es bueno que sea en televisión porque puedo hacer los gestos, que los jugadores de fútbol se tapan la boca y hablan así para que no le lean los labios, ¿no? ¿Qué más puede hacer un legislador o un funcionario como el ministro Frigerio que ser un poco más recatados a la hora de mandarse WhatsApp y decirlo, mandalo al frente a Pichetto, que él fue el que hizo el proyecto para que se descuente el IVA de las boletas de la luz, mandalo al frente que nos vota en contra, es lo que voy a hacer, le dice Pinedo, y después Pinedo pide la palabra para decir que cuando él era chiquito esa era violación de correspondencia. La verdad es que no está bien. Había un tipo atrás que sacó una foto del celular, lo deben haber visto en varios lugares, yo me olvidé de pedírselo a la producción para ilustrar esto, pero revela en alguna medida la precariedad, ¿no?, de lo que puede llegar a ser una discusión política. Por otro lado, también, como decía, los discursos extensos, en algunos casos para tratar de ratificar posiciones y en algunos casos de una claridad y de una contundencia realmente meridiana. No hubo una exposición que fuese brillante, por lo menos para quien habla, para defender la posición del oficialismo, sobre todo porque es muy difícil defender un aumento de tarifa y basar toda la argumentación en el déficit fiscal. El déficit fiscal que se va a generar. El déficit fiscal se genera porque el gobierno quiere que las empresas ganen entre el 400 y el 700%, que eso es lo que ganaron. Las que menos ganaron de las empresas de servicios públicos ganaron el 400%. Y las que más ganaron el 700%. Porque el subsidio se le retiró a los usuarios. Porque el subsidio no existe más para los ciudadanos, pero sí sigue existiendo para las empresas. Además, a comparación de lo que suponen los intereses de la deuda que se contrajo en este lapso de 2 años y medio a esta parte, créanme que el déficit fiscal es irrelevante. Y acá dirán algunos, es que nos están llenando la cabeza con el déficit fiscal, con cuestiones que se han vinculado al funcionamiento de la economía y que son no artificios, sino efectos y situaciones que en sí mismas no definen ni mejoran la vida de los argentinos. El problema de la Argentina, entre otros, por ejemplo, hablando de déficit, es el déficit comercial. Exportamos muchísimo menos de lo que importamos. Y en buena hora, me dice fuente del gobierno de la provincia, que no es el Ministerio de la Producción, que está rehabilitado el Observatorio de Importaciones. Pero la información está. No la dan a conocer hasta que no haya un acuerdo con Pancho Quintana, ¿se llama?, que es el ministro de la Producción de la Nación, como si el Ministerio de la Producción de Santa Fe dependiera del Ministerio de Producción de la Nación, porque las cifras son malísimas.
porque la cantidad de importación y en los rubros que se produce en Santa Fe son apabullantes y esto complica y compromete las fuentes de trabajo. En eso basó su discurso el senador Perotti, que habló también, como habló también María de los Ángeles Salnún, los dos votos en contra de los tarifazos, y Reutemann se quedó calladito y levantó la mano para votar a favor de la continuidad del tarifazo. Pero vamos a empezar por el hecho político que generó esta situación de la aprobación en el Congreso. Empezamos por el final, que es el veto, que es la decisión que había tomado el presidente, que se fue en helicóptero a ver a los jugadores de la AFA, ¿no? A festejar la salida de la Argentina, a despedirlos, y dejó firmado antes de irse a dormir, y este es un dato muy fehaciente, y si no estaba firmado, uno dirá, no, lo firmó a la mañana, pero dejaron ya redactado el veto, al punto tal de ni siquiera participar, escuchar o seguir el debate, porque Macri volvió de ese reencuentro y se fue a dormir. No se quedó siquiera viendo la discusión, no esperó a ver si podía haber alguna vuelta de tuerca sobre la hora, se fue a dormir. Para hoy a la mañana irse a Salta a confraternizar con Urtubey, senador peronista que votó junto al gobierno, que votó, digo porque esto los peronistas por ahí alguna vez también tienen que tomar nota, ¿no?, de estas situaciones. Ahora bien, empezamos por el veto y la explicación que hacía el jefe de gabinete Marcos Peña, y después vamos a ver las argumentaciones de quienes efectivamente hicieron uso de la palabra, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto decía Marcos Peña hoy temprano. Es una ley que no respeta el mandato constitucional del Parlamento, como lo han dicho ya muchos gobernadores, incluso de la oposición, que no es facultad del Congreso fijar tarifas. La hemos vetado porque es una ley que va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y nosotros eso no lo podemos permitir. Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó ayer. Para que los argentinos tomen una dimensión, lo que se votó ayer equivale a toda la obra pública al interior del país, equivale a todo el sistema universitario de la Argentina, equivale a 2 veces la UH que pagamos todos los argentinos para justamente proteger a los sectores más vulnerables, equivale a todo el presupuesto de seguridad y defensa en nuestra República, con lo cual básicamente, por eso además, casi todos los que han trabajado en esta ley, en privado nos decían, obviamente van a vetarla, ¿no?, porque esta ley no puede seguir adelante. Ministro, ¿la ley quedó vetada entonces? Sí, la ley está vetada. Bueno, esto de que en privado los que votaron sabían que iba a ser vetada, la verdad que es una opinión del jefe de gabinete. Como otro tipo de consideraciones acerca de lo que es o no es el federalismo, de lo que es la obra pública, dónde se hace y cómo se hace, de los montos que se manejan. Bueno, el sistema universitario, por suerte está María Eugenia Vidal, que dice que no tiene que haber universidad donde hay pobres, ¿no? Que para qué se hacen universidades en el conurbano, universidades públicas, si los hijos de la gente más pobre y con más necesidades no pueden llegar nunca a la universidad. Me parece que desconoce la historia, ¿no?, de lo que ha sido la movilidad social, de lo que es la reforma universitaria desde hace 100 años en la República Argentina, ¿no? Con ese rostro angelical, con esa pretensión de bondad, anunció que las universidades públicas, por lo menos en el conurbano de Buenos Aires, no tiene sentido. Y esto parecido a lo que puede ser el cierre, la desinversión, la quita en el presupuesto. Hoy estuvieron reunidos los científicos del CONICET con Lino Baramiau, y Lino no les dio ninguna respuesta, ¿no? Sigue ahí, le gusta el auto, el chofer, el ministerio. No tiene nada que ver con aquel otro que conocimos en su momento, que había jerarquizado y había conseguido que volvieran 800 científicos a la República Argentina, que se están yendo de a uno, como un goteo, de a poquito, ¿no?, y perdiendo las chances de seguir haciendo ciencia en nuestro país. Lo sustancial de lo que decía Peña, porque es un dato verificable, es que la inconstitucionalidad de la que habla no ha sido dictada por ningún tribunal en ninguna de sus instancias y mucho menos por la Suprema Corte, que es la que en definitiva debería decir si esto fuese inconstitucional. Con lo cual esto avanza. Digo, avanza como ley, ya no porque ha sido vetada. Y esto tendrá necesariamente un costo político. Acá se pueden hacer miles de lucubraciones, tratar de batallar y de repiquetear sobre las mismas ideas de lo del pasado, nombrarlo bebido, vudú con la condena que le piden de 6 años, todo eso. Ahora, cuando llega la boleta de la luz y llega la boleta del gas, y enseguida vamos a ver algunos cuadros, se termina esa discusión. Voy a cambiar el orden que teníamos establecido y vamos a ver esos cuadros, porque después vamos a escuchar los discursos más importantes. Este trabajo lo hizo la economista Julia Estrada,
una joven economista, hija de un viejo dirigente, no tan viejo, ¿no? Y partió muy joven, por cierto, Aldo Estrada, de la UOM de Villa, que es economista y titular del CEPA. Es el centro de estudios que hace trabajos de economía impropios a otras consultoras que prefieren hablar más o menos de lo mismo. El cuadro este que vamos a ver está referido a lo que han aumentado los servicios, los alquileres, los combustibles, los peajes, la medicina prepaga y los colectivos con datos del INDEC, con datos oficiales. Le pediría al director si se puede sacar el logo del canal para que se vea la cifra más impresionante, que es la de la luz. Muchísimas gracias, Damián. 1.768% desde el primer día del gobierno de Mauricio Macri hasta ayer que se hizo esta medición. Con datos del INDEC, 1.768% la luz, 1.519% el gas, o sea, 15 veces, 400% los alquileres, 110% la nafta. La inflación acumulada, 15 de diciembre, marzo del 18, diciembre, ¿no?, de 2015, marzo, o sea, hace un par de meses, falta el último sacudón de la devaluación y todo eso, ¿no? Un 89%. Salarios, 69%. Lo que está en rojo es el salario. Pónganlo bien grande para que la gente lo pueda ver. Ahí está. Salarios, 69%. Y falta todavía el sacudón de la inflación y de la devaluación, y están incluidas las paritarias del 15%, del 15% insuficiente, por cierto. Peajes, 340%, prepagas, 97%, el colectivo, 232%. A propósito del colectivo, están por aumentar otra vez el colectivo en Rosario, y ahí la verdad que hay una contradicción, ¿no? Porque otra vez el socialismo vota con el PRO, el aumento del colectivo. ¿A cambio de qué? A que saquen el porcentaje de gas, de las boletas de gas y de electricidad de los impuestos municipales, que a la municipalidad le representan 30 y pico de millones de pesos, que para cualquiera de nosotros es una enormidad, pero para un presupuesto municipal es relativamente poco, y es lo que negociaron Roy López Molina y la intendenta para que le voten las facultades para seguir aumentando el transporte colectivo. Tiene que sostener el servicio, tiene que sostener el funcionamiento, estamos de acuerdo, pero esa alianza de votos cada vez que hace falta una ordenanza le resta en alguna medida algún nivel de autoridad para la crítica a los sectores del socialismo que efectivamente están en contra de la política tarifaria del gobierno, como lo ha expresado desde Tailandia el gobernador Miguel Lipsi. El otro cuadro que también tenemos para compartir, que hizo Julia Estrada del CEPA, es el que refiere a luz, gas y alquileres, ¿no? Y ahí tenemos el 2016, donde se pega el sacudón, 507%, estamos hablando de la luz, lo más oscuro, lo más clarito es el gas, estamos en un 300%, 42% los alquileres. Sobre eso, un 148 en el 2017 para la luz, un 107 en enero-julio, ¿no?, del gas, y un 15 los alquileres. Y sobre eso, en el segundo semestre, 43, 58, ahí subió más el gas, en la época que más frío hace, fíjense que es la única columnita que está más alta, y el 15 los alquileres. Y ahora, de enero a junio, 28% más de luz, 32% más de gas, 25% de alquileres. Creo que esto debería ser suficiente como para entender la explicación y refutar lo que decía Marcos Peña acerca de la pertinencia de ponerle un freno, de ponerle un parate a las subas, ¿no? Agreguemos otro dato más, que viene ahora a colación a esta corrida que hubo, porque todo esto está calculado con el dólar a 20, 21, ¿no? Y el dólar está a 25 o más de 25. Entonces, lo que vemos ahora es una encuesta realizada por una consultora que se llama IDECOM. Y entre paréntesis está el nombre del titular de IDECOM, que es Miguel Calvete. ¿Quién es Miguel Calvete? Miguel Calvete es un dirigente de Cambiemos, de Avellaneda, es más, es concejal en la Municipalidad de Avellaneda, es economista y ha realizado un trabajo de campo con productos bien determinados, también con datos tomados de góndola y del sector de venta de cada uno de los supermercados. Mayonesa, galletitas, flan, harina, aceite, lata de conservas y huevos. En Carrefour aumentaron entre el 1 y el 21 de mayo, 1 y 21 de mayo, o sea, hasta hace 10 días.
El 7,2% el promedio de estos productos. La mayonesa el 14%, el aceite el 4%, las galletitas el 4%, la harina el 16%, y con eso se conforma ese cuadro que dejemos en pantalla. Carrefour 7,2%, Coto, 7% para arriba. Supermercados Día, que acá creo que no están, 5%. Los supermercados chinos, es decir, la Cámara de Supermercados Chinos, 4,9%, y el Walmart 4,3%. Y fíjense otro detalle, porque es importante marcar la fecha. Porque esos precios aumentaron con el dólar a 21. Cuando el dólar está ahora en 25 o más de 25, hay que agregarle ese toquecito del 10 sobre el dólar, porque un dólar que pasa de 21 a 25 o 25 y chirola hace que este 7,2% que veíamos de Carrefour o el 7% de Coto y ya sea el 8 largo, cómodamente, ¿no? Y en algunos productos 15, 16 o 20. Este es el contexto, señores, en donde se votó el freno a las tarifas, en donde desde el gobierno se intenta calificar de irresponsable al grupo de senadores que por fin, y en este caso se han puesto de acuerdo, y alguno lo explicaba desde una posición como la del senador Perotti, que vamos a ver ahora, más que desde el bolsillo de los trabajadores, de los usuarios, de los ciudadanos, de las clases medias, de todos, como sí lo explicó la expresidenta, que además le dio un paseíto por el Senado a Gabriela Michetti en torno a lo que representaba las empresas públicas, la explotación y los bienes estratégicos en manos del Estado, lo hacía desde esa posición, desde esa óptica. Los invito a compartir un par de minutos, no más que eso, porque esto era tarde, ya era en el día de hoy, ya había avanzado mucho la noche, del discurso del senador por la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Con esta tasa de interés, con esta imposibilidad de descontar cheques, de no poder hacer frente a los pagos de tarifas, y cuando digo esto hablo de la pequeña y mediana y de los primeros comercios. Por primera vez se ha dado en comercios pequeños que el costo de la energía supera al costo del alquiler largamente. Esto estamos hablando de haber hecho inviable actividades mínimas. Entonces, señora presidenta, que esto se tome claramente como un mensaje en la mirada de lo productivo sobre lo financiero. Bienvenida a la discusión donde muchos descubren qué había en ese tipo de tarifas. Bienvenida a la lectura de la economía real, a lo que está pasando en el día a día de lo productivo. Y esta es la preocupación, no la que se ve aquí, de cuánto está la LEVAC, de si se renueva, si el martes cómo va a ser, la del interior, la que se plantea el desafío de cómo va a poder pagar la luz, de cómo va a poder descontar un cheque para poder pagar los sueldos. Esta es la Argentina que uno sueña, la que habla mucho más de producción, mucho más de necesidades de energía, mucho más de inversiones, que la que está pendiente de una corrida o de una tasa de interés que tan mal nos hace. Gracias, señora presidenta. Bueno, ahí estaba la palabra de Perotti, ¿no? Que además habló del canje de cheques en otro tramo de su discurso, que es lo que habitualmente hacen las empresas medianas, un poquito más grandes, a las que ya no le cobran el 40, le cobran el 60, decía él, ¿no? Y el Banco Nación desde el 15 dejó de descontar los cheques. Y él hablaba de la manera en que esto está haciendo un cuello de botella y complicando la continuidad de los sectores de la producción. La senadora Sagnún habló también de las obras de gas 6 que se han dejado de hacer en la provincia de Santa Fe y pronosticó que otras tantas obras que están comprometidas se van a dejar de hacer como consecuencia de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas también quería la actualización de tarifas. Vamos a hacer una pausa ahora. Cuando volvamos vamos a escuchar el discurso que hizo, un tramo nada más, porque eran las 2 de la mañana, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y vamos a aportar algunos datos más, porque a la hora en que empezaba la sesión en el Senado, Duhovne se reunía con un grupo de economistas, media docena, todos esos, digamos, amigos, para marcarlo de algún modo, ¿no? No había ninguno que fuera a ofrecer una alternativa diferente, un vivir con lo nuestro, un Aldo Ferrer, que ya partió, ¿no? O un Carlos Heller, que también tiene algunas cosas o ideas alternativas. No, el grupo más cerrado. Igual no le fue bien para nada a Duhovne. Hacemos la pausa y venimos para el tramo final. Tenemos 10 minutos por delante. Bueno, muy bien. Hubo una votación de 37 a 30. Este es el dato informativo que faltaba consignar, pero a esta altura ya la votación es vieja porque ya está el veto
Y dentro de poco el veto me parece que también va a ser viejo a partir de las reacciones que se vayan a ir dando. Y en ese sentido estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir desde el punto de vista no ya de los partidos de la oposición, que se manifestaron a través de sus representantes en ambas cámaras con una mayoría amplia, importante, sino también de otros sectores. Hay que ver cómo reaccionan los pequeños y medianos empresarios, porque esto, si se hubiera aplicado, la reducción de tarifas y la vuelta a noviembre, sería más aliviada su situación. Habrá que ver si hay algún comunicado, alguna declaración y, por cierto, lo más importante es lo que pueda dar a conocer el movimiento obrero organizado. Y en ese sentido hay distintas situaciones. Una cosa es la CGT y el movimiento obrero en Rosario o en el interior del país, y otra cosa son los capitostes de las centrales sindicales en la ciudad de Buenos Aires. Muchos de ellos, más que a tiro de carpetazo, están anclados desde la parte de abajo de su cuerpo, los tienen agarrados para que no puedan moverse mucho a partir de lo que ha sido, en el mejor de los casos, su actuación complaciente con distintos sectores en manejos no muy claros de dineros, de obras sociales, de cuotas sindicales y demás. Pero la situación es tan delicada desde el punto de vista de lo que representa esto políticamente, el costo, la derrota del gobierno, que si no están los dirigentes a la cabeza, irá a la cabeza de los dirigentes, ¿no? Quiero decir, no serán más los representantes. Tengo para mí que la CGT del triunvirato se terminó, que de esos triunviros es probable que Smith, de Dragado y Balizamiento, un hombre que es originalmente de aquí de Rosario, asuma una posición clara y definida, que probablemente no tenga Daer, por ejemplo, cuyos vínculos con el ministro Triaca son muy cercanos, y por tanto veremos de qué manera esto repercute en lo que puede llegar a ser una determinación, ¿no? En la cuestión política, en la cuestión de los discursos, en la cuestión de la explicación, que si hace falta, además de lo que hemos mostrado, de cuál es el contexto y cómo se vive, habló la expresidenta Cristina Kirchner desde su banca en el Senado, y este es un compendio, un par de minutos nada más, lo vemos. Lo que pasa ahora lo ocultan y lo callan, e inventaban cosas que no sucedían. ¿Y qué decía la oposición de entonces? Mire, pude rescatar un tuit suyo, señora presidenta, el 10-11 del 2015, 6 días antes del balotaje. Gabriela Michetti, 16 de noviembre de 2015. No hay que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a 4 días del balotaje. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero por favor, señora presidenta, se cansaron de mentirle en todo a los trabajadores que no iban a pagar ganancias, a los usuarios que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda aquella expresión? Pero Daniel, pareces un panelista de 6, 7 y 8. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen. Pero ¿saben qué? Les juega en contra. Porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. Este es el tema de tener impunidad mediática. Finalmente terminan pasándose de vueltas en las decisiones que toman y luego la crisis se torna incontrolable. Muy bien, la palabra de la expresidenta de la República. Hacemos una pausa y nos encontramos para el tramo final del programa. Ya venimos. Bueno, muy bien, en el cierre ya nada más un dato que les habíamos dado al correr, ¿no? En el fárrago de información que íbamos trabajando. Duhovne estuvo con 6 economistas, amigos del palo, digamos, que en el mejor de los casos, alguno de ellos le ha dicho que la inflación va a ser del 25%. O sea, los amigos le dicen que va a ser del 25%. Y los que no son tan amigos, ahí están los 5 economistas, dicen que va a ser del 28%.
Este es otro elemento a tener en cuenta, no solo el veto presidencial, sino la cuestión de las tarifas y la cuestión de los salarios y las paritarias para entender lo que va a pasar pronto en torno a la situación social en la Argentina. Nos estamos yendo, mañana volvemos como siempre a partir de las 2 de la tarde con la tertulia con Leonardo Richardino y Oscar Bertone. Chau.